Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de estreno dentro de Cine Garage, este bonito programa que nos habla todos los días de las películas que están por estrenarse. Este fin de semana tenemos un bajón interesante. Creo que lo más decente que se estrena este fin de semana es Sully, la película de Clint Eastwood. Estamos un poco a la espera de lo que va a ocurrir con Rogue One, una historia de Star Wars, por supuesto, de la cual estamos separados por creo que 15 días exactamente. Este fin de semana hay un revoltijo interesante en la cartelera, pero así a nivel de estreno real, pues no tenemos mucho. Entonces metí los nombres de los pocos estrenos que hay esta semana en un bowl, saqué el nombre que iba a ser el ganador de este espacio en Puentes y resultó ser Inframundo, Guerras de Sangre. Es la película que vamos a comentar y vamos a comparar con otras tantas. No porque en particular sea una película interesante, porque creo que de la serie de Inframundo esta es pues sí, la peor de todas, y miren que las otras me habían gustado, sino porque pues ya estamos, yo creo que el mundo ya está dejando de lado esta necesidad, o casi necesidad, de tener secuelas y luego secuela de la secuela y luego una quinta, una sexta parte. Ya el hecho de que a estas alturas del siglo otras series cinematográficas como Resident Evil estén abogando y buscando y anunciando además su propio final, nos debería hacer reconsiderar si las 6 películas que se espera hacer para Inframundo en realidad van a conseguir alargar para bien o contar una historia decente, interesante alrededor de lo que en un principio, repito, era una propuesta padre, ¿no? Amena, que además ponía en la pantalla a Kate Beckinsale, pues como muchos la van a recordar toda su vida, que es pues vestida en látex, personificando a una vampira, ¿no? Yo recuerdo, conforme han ido apareciendo las películas de Underworld, recuerdo cambios de gusto, ¿no? Por supuesto, la primera resultó bastante interesante. Esta propuesta casi de acción, ciencia ficción, de un mundo en el que los vampiros y los hombres lobo, pues como ha ocurrido tradicionalmente en la mitología, están enfrentados, son enemigos y un lado busca sobreponerse al otro, pues resultaba divertida, digamos, ¿no? Era una propuesta que, si bien no tenía nada que ver con el cine de terror, pues sí estaba entregando una película medianamente divertida, donde uno se la podía pasar bien viendo secuencias de acción y viendo parafernalia destructiva, sobrenatural, con hasta eso bastante sentido del humor, ¿no? Que luego acabó desarrollándose en balas de luz ultravioleta que podían destruir a los vampiros, y que estos acababan teniendo también navajas o balas bañadas en plata que acababan destruyendo a los hombres lobo. La escala iba creciendo y esta guerra se iba haciendo a veces más intrincada, a veces más sangrienta, que es algo que hay que comentar. Ahora voy para allá. Y que en la tercera parte ya dejaba muy claro que estirar esta historia de esta guerra pues no era precisamente lo que había hecho hablando de historias estiradas, de Game of Thrones, lo que es. Acá en Inframundo empezaron un poco a flojear, empezaron un poco a dejar de lado muchos detalles que probablemente habían funcionado en la primera y en la segunda parte, y ahora llegando, y bueno, involucrando además, porque justo es el puente entre la anterior y esta cuarta parte, que es Guerras de Sangre,
introduciendo el tema de una maternidad, de un vampiro o de una vampira con un mestizo, como le llaman aquí, ¿no? Una mezcla de hombre lobo y vampiro que acaban generando a una chica que pues de alguna forma resulta que tiene una sangre más poderosa que las demás. Afortunadamente todo este discurso lo hacen sin meterse en Honduras y sin sugerir nunca, ¿no? Que la pureza de sangre es lo que hay que perseguir o que hay sangres que efectivamente son mejores que las otras. Dentro de todo, Inframundo no ha tenido no nos ha dado la oportunidad de leerla de esa forma, lo cual hay que agradecerle, ¿no? El hecho era muy sencillo. Establecer un favorito o un bando ganador para desarrollar una narración cinematográfica que nos dijera, claro, esta especie es superior, su sangre es mejor, su sangre es más pura. Era muy sencillo haber llevado a la historia por allá, y en la historia estoy involucrando ya las 4 películas, y no, creo que se han cuidado bastante de no hacerlo, lo cual se les agradece, ¿no? Porque el público adolescente de estas películas pudo haber recibido un mensaje, pues que a como están las cosas y a como han estado toda la vida, pues ya no es un mensaje que queramos que los jóvenes reciban, ¿no? Porque además está científicamente comprobado, aunque la película no tiene ninguna razón ni necesidad de apegarse a la ciencia, está científicamente comprobado que ni hay razas superiores, ni hay sangres mejores que las otras entre los humanos. Pues bueno, ahí se han metido, ¿no? Le han querido agregar algunos detalles, algunos regalos, algunos elementos a la historia de Inframundo para tratar de mantener el interés a lo largo de ya 4 películas que, repito, ya anunciaron que van a ser 6. Entonces hay que ir involucrando elementos, porque pues, las guerras no duran para siempre. De nuevo me remito a Juego de Tronos, pues para tratar de hacer que esto camine, ¿no? Y se nota mucho que lo están haciendo, y se nota mucho la casi necesidad de lograrlo en esta 4ª parte, Inframundo, Guerras de Sangre. Una película en donde, por supuesto, el hecho de que unos sean vampiros y otros hombre lobo, pues ya está incluso en segundo plano. Cada quien hace con sus historias lo que quiera. Ya lo había hecho Crepúsculo, donde también daba exactamente igual que los vampiros fueran vampiros, porque la historia estaba en otro lado. Con Inframundo estamos ya ahí. El hecho de que pues unos sean vampiros y otros hombres lobo no sirve sino para delimitar la frontera entre ellos dos. Su condición no influye dramáticamente, temáticamente, narrativamente, a veces ni siquiera en cuestión de estilo o visualmente, porque hay que decir que este episodio de Inframundo, en cuestión de diseño visual, en cuestión de puesta en escena, en cuestión de efectos, deja muchísimo que desear, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un grupo de vampiros que están tratando de gobernar el universo o su lado del universo, ¿no? El lado del universo dentro de la noche, pues bueno, a la hora de presentar este consejo que nos hace ver que el personaje de Kate Beckinsale puede regresar a ellos, ¿no? La mítica Selene es convocada a conocer y a hablar y a disculparse con este Consejo Supremo. La película deja ver justo sus carencias a la hora misma de presentar cosas como este Consejo Supremo, ¿no? Que acaba siendo un pequeño arco de madera en medio de un salón también bastante mediano, en donde hay sentadas 5 personas, a lo más 6, cuando creo que visualmente se pudo haber explotado más, o se debió haber explotado más, ¿no? La película está muy desinflada por ese tipo de cosas. La puesta en escena es muy pobre. El supuesto palacio donde viven los vampiros, híjole, ¿no? Los pasillos están muy estrechos. Obviamente todo está retratado en tonos azules, acerados y negros para dar la sensación de frío y de oscuridad. Pero repito, sus espacios están muy pequeños, sus coreografías no están presentadas ni desarrolladas, ¿no? Aparecen, nos dicen quién ganó una pelea y se acabó. El propio patio de una de las fortalezas que se nos presentan en la película también es demasiado pequeño, no hay acción, no hay actividad, no hay rumbo para
para que los personajes se muevan, todo está demasiado estrecho y de ahí la película puede empezar a comunicar también lo que yo considero la sensación final, ¿no? De que es algo que está impostado, es algo que se alargó sin necesidad, es algo que está mal contado, es una película hasta cierto punto aburrida, en donde, que es un poco el punto de este episodio, en donde ya da exactamente igual que unos sean vampiros y otros hombres lobo. ¿Por qué? Porque la película está contada toda pues dentro de las famosas noches de los vampiros, ¿no? Los vemos a ellos todo el tiempo, prácticamente sin sufrir el día, la luz del día, porque viven en una fortaleza donde las ventanas se cierran y ellos pueden seguir fuera de sus ataúdes en caso de que estos vampiros sigan durmiendo en ataúdes o por lo menos de sus aposentos, ¿no? Entonces ya da igual que ellos los lastime la luz del sol o no, que a los hombres lobo los mate la plata o no, simplemente están tratando de contar el enfrentamiento final entre estos dos bandos que, repito, tiene lugar en un patio demasiado estrecho, demasiado pequeño y demasiado lleno de hombres lobo mal diseñados y mucho peor ejecutados en cuestión de efectos visuales. Ahí, ¿no? Están llenos todos, están todos ahí llenando el patio en donde de un lado se disparan unos, del otro lado reciben otros. No hay en realidad una idea de la acción y del enfrentamiento como para hacer de esa la supuesta escena climática de la película algo interesante y algo mucho más trascendente de lo que es simplemente anunciar el final de la historia. Que, como les digo, tenemos 2 películas más. Entonces, es una película que narrativamente da muchísimos saltos, que nos hace ver a los personajes ahora en este escenario, ahora en este otro, sin casi necesidad de esforzarse para llegar del punto A al punto B. El tiempo ya no funciona, el espacio tampoco, está todo sacado de la manga, está todo acomodado con una prisa y con una necesidad de contar y llegar al final que se nota, es evidente, y eso siempre será malo para una película, ¿no? Especialmente si está jugando con elementos como lo son el hombre lobo y los vampiros, ¿no? En donde hay que generar atmósferas, en donde hay que meter a la gente a este universo, en donde hay que tomar de repente cierta calma para poder saborear o plantear, depende de qué lado de la pantalla estén ustedes, una relación más erótica, ¿no? Que creo que es una de las principales cualidades de los vampiros en el cine, y que, a pesar de contar aquí con una gran vampira que es Kate Beckinsale, se les olvida, ¿no? El lado erótico de los vampiros también deja de existir porque, repito, da igual que sean o no lo sean, están completamente protegidos. Prácticamente sabemos que dentro de esa fortaleza, que es donde se va a desarrollar toda la segunda parte de la película, no les pasa nada. Entonces el interés también se nos va por ahí. Es una película que no cuidó para nada el paso de un capítulo al otro en el guión. Es una película en verdad mal puesta, muy desastrosa en ese aspecto. Cinematográficamente hablando, no hay coherencia, no está pasando en realidad nada, no está pasando en realidad nada, que hay un momento en el que el líder de los Lycans, como le llaman, de los hombres lobo, tiene un enfrentamiento directo con el líder el que puede llegar a ser el líder de los vampiros, ¿no? Que poco a poco vamos descubriendo su personalidad, el famoso David, en donde de un lado uno tiene su pistola antivampiros y del otro lado el otro tiene su pistola anti hombres lobo. Y pues bueno, como hemos visto que todos se han desarrollado y han adquirido nuevos poderes y tienen ahí como la manera de sobrevivir o de resucitar, se acomodan los dos en un Mexican standoff que acaba siendo de risa loca, ¿no? El Mexican standoff, que es como se le llama en inglés, es esta situación en la que 2 pistoleros o más, ¿no? Idealmente son más, terminan apuntándose el uno al otro. En caso de que sean más, pues bueno, todos están apuntándole a alguien más, pero siempre hay alguien más apuntándole a uno, es decir, todos los personajes involucrados en el Mexican standoff tienen una pistola apuntando a alguien y al mismo tiempo tienen una pistola que les está apuntando a ellos.
Pues bueno, estos dos se enfrentan, se apuntan y como son inmortales, porque nos lo han dicho toda la película, se disparan tantas veces sabiendo que no lo van a que no van a matar al de enfrente y nosotros conociendo también que ninguno de los dos se va a matar, que la escena acaba siendo no solo innecesaria, sino prácticamente de risa loca, ¿no? Porque obviamente los cartuchos se van a acabar, las balas se van a terminar y ¿qué va a pasar cuando estos dos inmortales que pueden esquivar este tipo de armas, ¿no? Que pueden seguir viviendo a pesar de que les vacíen por completo la metralla en el cuerpo? ¿Qué va a pasar cuando se termine las balas? Pues obviamente entrarán a otro nivel del enfrentamiento. Entonces, de nuevo, ¿qué necesidad había de meterlos en el Mexican Standoff, de hacer que se disparen? Ninguna. Y ante esa obviedad, pues obviamente la escena se convierte en una cosa de chiste loco. Es decir, no hay necesidad para esta película de ni utilidad, ni peso, ni consecuencia de que unos sean vampiros y otros hombres lobo. Podrían ser dos pandillas en Nueva York, podrían ser dos boxeadores, podrían ser un ejército de un lado, otro ejército del otro en la Segunda Guerra Mundial o en una guerra imaginaria, y no habría en absoluto cambio sobre lo que está pasando en la película. Es decir, en esta cuarta entrega sí estamos ya detectando los niveles de Crepúsculo en una saga que, repito, nos había dejado saborear con cierta simpatía este mundo completamente ficticio en donde se desarrolla esta guerra, pero a la hora de engolosinarse, de decir vamos a hacer muchas más películas, pues ya todo se viene abajo, ¿no? Ya no hay necesidad de que unos se enfrenten, ya no hay necesidad, por supuesto, de que los vampiros sean vampiros, porque repito, están ya habilitados para moverse por todos lados dentro de su fortaleza, no importa a la hora del día, o han adquirido un nuevo estatus en el que la luz del sol ya no los afecta, se les viene el universo abajo, y creo que desgraciadamente esta es la película en donde se nota, ¿no? Como este universo de cine de acción, casi ciencia ficción, con elementos de terror que no llegan a ser terroríficos, porque lo que quieren es contar otra cosa, se derrumba por completo en esta cuarta parte y veremos hacia dónde quieren llevarlo en la quinta. Quieren hacer 6 en la quinta y en la sexta, entonces vamos a ver hacia dónde va el asunto. La idea es que en estas guerras de sangre no hay a quien salvar, no se puede recomendar una película con tantas fallas dramáticas, con tantas fallas en la narración, en el montaje de la película, ¿no? Una película que, repito, en lugar de generar atmósferas y de dejarnos entrar a estos mundos que se odian uno al otro profundamente, en lugar de eso meten el acelerador y nos llevan en una autopista de escenas y de sketches, muchos de los cuales acaban sobrando, ¿no? Ahí está otra vez el ejemplo del Mexican Standoff. Esas serían, porque tampoco hay mucho más que reflexionar alrededor de Inframundo, Guerras de Sangre. Esas serían mis ideas, esa sería mi apreciación. Y ahora lo que voy a hacer es pues tratar de complementarles a ustedes este ejercicio, ¿no? O sea, nunca en la historia de Cine Garage y Puentes habíamos hecho un episodio de estreno de una película que no nos había gustado. El caso es ahora porque, repito, la cartelera nos jugó una mala pasada y no hay estrenos verdaderos para este fin de semana. Se pudo haber hecho de Sully, pero Sully es una película tan particular que, pues bueno, tendrá su crítica. La vimos en el Festival de Morelia, se hizo la crítica en ese momento, se publicó en ese momento, pero la tendrán de regreso para el estreno de esta semana. Y todo lo que hay después, no, o sea, tampoco nos daba material, ya ni siquiera teniendo 8 invitados, ¿no? Nos daban material también para hacer un programa como este. Por eso es que decidimos sortearlo, por eso es que salió ganadora Inframundo y por eso es que comentamos la película durante casi 20 minutos hasta ahora. Repito, se trata de compensarles, ¿no? No venimos nomás a hablar mal de una película de a gratis. Si la quieren ver, adelante, seguro habrá fans que se la van a pasar fenomenal, aunque tampoco nos lucen tanto a Kate Beckinsale ni a los chavos que aparecen con ella, que a pesar de que enseñan torso y van todos guapos, pues tampoco explotan esa parte de la película.
en lugar de dejarlos con ese sabor de boca, me di a la tarea de al vuelo, nada más así de por querer recordar, rescatar algunas otras películas que quizá no todas sean tan buenas, pero pues sí acaban utilizando el elemento vampírico como determinante en su propia historia. O sea, son películas que utilizan a los vampiros de la mejor forma posible, cada una en su aspecto. Todo lo contrario de este inframundo, en donde, repito, ya da igual que sean que ellos simplemente están contando otra historia y podrían ser granjeros del norte contra granjeros del sur y la cosa seguiría estando en el nivel en el que las dejaron. Las películas que escogí sí le dan importancia al hecho de que alguien sea vampiro o tenga la posibilidad de convertirse en vampiro o lo hayan eliminado, lo hayan matado siendo vampiro, donde este elemento juega un papel muy importante en la historia, algo que definitivamente no ocurre en Inframundo. Lo que voy a hacer es la pausa de este episodio justo ahora para venir a hablar de varias películas de vampiros que estaría muy bien que checaran. No son las mejores, tampoco son las peores, no es una lista de clásicos, aunque incluye un par por ahí, no están en ningún orden en particular, son así como para que vean lo mal que está Inframundo. Yo agarré también de otro bol los nombres de estas películas y los aventaré hacia ustedes para que las revisen, las chequen y se diviertan. Entonces déjenme hacer la pausa en este momento muy anticipada para venir a hablar de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 películas, por lo menos, en donde ser vampiro sí importa, sí afecta a la historia y además la enriquece. Ahora bien, Comprar morado es comprar fácil, cuando quieras y en el lugar que quieras. Es comprar seguro, sin intermediarios y sin filas. Es encontrar el regalo perfecto a las 3 de la mañana. Es abrir una caja y recibir mucho más que solo un producto. Para Kichink, este es el significado de comprar morado. Usar la tecnología a nuestro favor, de forma justa para todos. Por un presente y un futuro mejor, visita y compra en kichink.com. Intercambios horizontales. Puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a empezar con una película muy simpática, bastante malita, pero muy simpática, del 2009 que se llama Daybreakers. Vamos a empezar con esta porque si de malas a malas hablamos, yo prefiero Daybreakers que esta nueva entrega de Inframundo. A pesar de que Daybreakers parece estar basada y desarrollada en un universo muy similar al que ocurre en Inframundo. La historia pues, nos lleva casi a las últimas consecuencias. ¿Qué pasaría si los vampiros en algún momento, este es como el planteamiento de la historia de Daybreakers, qué pasaría si los vampiros en algún momento decidieran abandonar su anonimato, salieran del closet, por decirlo así, y ante el supuesto o posible rechazo de la humanidad, ellos acaban implementando su forma de ser y de vivir, y en consecuencia fabrican noches para poder estar en las ciudades en las que antes se escondían, para poder pasear libremente a pesar de la luz del sol, ¿no? Y alrededor de eso crean todo un sistema político, social y económico que oprime a los ciudadanos humanos, que ni siquiera me acuerdo si le llaman ciudadanos, y les da todas las oportunidades a los vampiros que ahora pueden ir y venir por el mundo libremente, ya sin miedo a ser señalados y por supuesto atacados. ¿Cuál es el problema con Daybreakers? Que efectivamente nos lleva hasta las últimas consecuencias. Un poco la magia y la idea de los personajes vampíricos es que en algún momento, si no es que en varios,
tienen y necesitan estar en las sombras, en el anonimato, tienen que estar ahí detrás. Cuando nos los traen hasta adelante, como en Daybreakers, cuando se fabrican todas las, entre la tecnología y las tentaciones para poder salir de la noche y deambular como los seres humanos, la cosa pues, pierde un poco de sentido, ¿no? Pierde un poco esta dualidad día-noche, vivo, no vivo, que están prácticamente presentes en todas las películas de vampiros. Y si bien la película está medianamente contada, tiene un reparto bastante decente, no resulta en realidad ninguna joya al estilo de lo que ustedes quieran. Es simplemente el puente que yo voy a establecer ahora entre lo que les conté hace rato de Inframundo y una pequeña lista de películas que hice en donde el ser vampiro o los vampiros tienen un elemento determinante en ella. Habiendo hablado de Daybreakers, vamos a hablar de The Last Man on Earth, que luego tuvo una nueva versión con Will Smith que se llamó Soy Leyenda. ¿Por qué? Porque así se llama la novela o el relato de Richard Matheson, en el cual está basada también The Last Man on Earth, esta de 1964. ¿Qué tiene que ver Richard Matheson y Vincent Price, ¿no? Uno de los reyes del cine de terror, con una lista de películas de vampiros y de vampiras? Pues mucha. Vean la película, vean, Soy Leyenda se curó en salud y le quitó muchos elementos muy padres al relato de Matheson que sí están presentes en The Last Man on Earth, por eso rescato esta y no aquella. Esos elementos que hacen de la película algo muy bonito, es que de alguna forma vamos conociendo durante el relato a este último hombre en la Tierra, y se nos cuenta que en el planeta hubo una epidemia, un brote epidémico, y que ese brote epidémico iba convirtiendo en vampiros a las personas. En realidad el libro nunca dice la palabra vampiro, pero por la descripción de estos personajes, de estos seres, a la manera de hacernos ver, conforme nos van haciendo ver cómo se comportan y qué hacen la gente que acaba siendo infectada, es muy claro que el mundo que describen es un mundo de vampiros, que obviamente tienen que alimentarse, y que al tener que alimentarse, pues bueno, van repartiendo muerte por la noche, ¿no? Entonces, este último hombre en la Tierra, que aquí es interpretado por Vincent Price, se da cuenta que él es inmune al virus y que en consecuencia pues nunca va a poder ser convertido, y pasa sus días en su casa, encerrado en su casa en Los Ángeles. La novela está ambientada en Los Ángeles, pues así, ¿no? Tratando de llegar hasta el último día, sabiendo que es el último hombre sobre la tierra, sabiendo que no lo van a poder contagiar, y viendo cómo afuera cada noche estos seres malignos a veces se reúnen en su casa para amedrentarlo, a veces simplemente van pasando por ahí. Él mismo va viendo cómo sus amigos se convierten en vampiros, sus vecinos también, y un poco es descubrir si la vacuna que él está tratando de desarrollar para curar la enfermedad puede llegar a ser real o no. El final es completamente inesperado, es un giro muy bonito, muy inteligente, que por supuesto no voy a contar aquí, porque ya sea que lean la novela o vean la película, pues ustedes mismos descubrirán cuál es un poco la idea de contar la historia de alguien que no tiene salvación. Pues bueno, ahí está The Last Man on Earth, de 1964, con Vincent Price. No lo había dicho, la dirigen Ubaldo Ragona y Sidney Salco. Una propuesta interesante dentro del mundo de los vampiros, diferente. Y otra propuesta diferente es una de mis películas de vampiros favoritas en la historia, El Ansia, de Tony Scott, con David Bowie y Catherine Deneuve, en donde de nuevo ser vampiro importa mucho. Nos cuentan la historia de esta pareja, Catherine Deneuve y David Bowie, de vampiros, que después de haber estado juntos muchos cientos de años y viviendo en la época actual, en nuestro presente, se enteran de repente que uno de ellos, el personaje interpretado por David Bowie, el vampiro masculino, está envejeciendo, tiene una enfermedad que le provoca envejecer, lo cual es una contradicción gigantesca en el universo de los vampiros. Los vampiros no deben envejecer y en consecuencia también por eso son inmortales.
se dan cuenta que este vampiro está envejeciendo y por supuesto su universo se viene abajo, no solo porque son amantes estos dos, Catherine Deneuve y David Bowie, sino porque obviamente la historia propia del vampiro se puede modificar ahí para siempre, del vampiro en general, al saber que hay una enfermedad que puede provocar el envejecimiento y eventualmente la muerte. Debajo de eso hay un par de historias más, contadas con mucha decencia, con muy buen ritmo, con muy buen ojo, quizá ya a estas alturas con un planteamiento visual ya pasado de moda, pero que no deja de ser atractivo, ¿no? Especialmente si uno conoce cómo se hacía cine en 1983, que es cuando se hizo esta película. Ahí hay muchas manías y muchos clichés en la escenografía y en la iluminación que demeritan un poco el trabajo de Tony Scott, pero si recordamos que su propuesta está en otro lado, en la historia misma, en lo que ocurre con sus personajes y en su gran reparto, podemos decir que El Ansia es una película que hay que ver sí porque sí dentro del universo de los vampiros. Luego, dos Dráculas. Uno de Todd Browning, el del 31, y luego el Drácula de Francis Ford Coppola de 1992. El Drácula de Todd Browning se aleja bastante de la novela de Bram Stoker, para crear un monstruo del cine de terror de la Universal, justo de esos años, de los años 30. La Universal estaba construyendo con mucho de lo que le había dejado la migración de los expresionistas alemanes a Estados Unidos, que se habían puesto a filmar películas de gángsters y que luego entraron al cine de terror. Muchos técnicos entraron al cine de terror después. Se estaba aprovechando de eso pues para generar un monstruo clásico que por supuesto le diera para seguir haciendo películas con él. En consecuencia se alejan lo necesario para ellos de la novela de Bram Stoker y acaban contando la historia que prácticamente todos conocemos, ¿no? La del vampiro que acosa a la chica, que tiene que ser rescatada por un héroe local que tiene que aniquilar al vampiro, ¿no? Hay muy poquitos toques de la novela, pero acaba siendo, por muchas cosas, entre ellas la oportunidad que les acabo de describir, ¿no? Las circunstancias en que se filma en Hollywood, se acaba convirtiendo en un clásico. Hay una versión y el mismo guión, mismos escenarios, podríamos decir incluso que más de una vez también el mismo vestuario, una versión que la Universal hizo para el público latinoamericano, completamente en español, ¿no? Se acostumbraba mucho en esos años que el cine estaba empezando a entender cómo funciona su propio audio. El cine había dejado de ser silente. Había este ejercicio, filmar la versión en inglés y luego filmar la versión en español para tratar de abarcar todos los mercados posibles. Pues bueno, este Drácula de Todd Browning tuvo esa fortuna. Del otro lado está el Drácula de Francis Ford Coppola, que curiosamente sí está buscando acercarse a la novela de Bram Stoker y la recrea con un poquito más de detalle, con un poquito más de cuidado, un reparto espectacular, un peliculón súper emocionante. Yo les recomendaría que si nunca han visto una película de Drácula, lo que tienen que hacer es acercarse a la del 92 de Francis Ford Coppola. Hablar de Coppola ya es un poco necedad, ¿no? Si alguien sabe filmar en este mundo, es Francis Ford Coppola. Entonces, cuando se mete a esta exploración del terror, convierte la película en un delirio muy bonito, en un desplante de imaginación muy, muy padre. Entonces, ahí está la película de Coppola del 92, que se une al Drácula de Todd Browning y que nos da nada más el paso a 30 días de noche, una propuesta muy interesante en donde también, bueno, ya no lo dije, pero ser vampiro en El Ansia y en Drácula es determinante para la historia y también lo es para 30 días de noche, de David Slade, del 2007. La película, para que le midan, ¿no? La película cuenta la historia de un pequeño pueblo en el Polo Norte, en Alaska, muy, muy arriba, en donde pues en invierno
anochece muy pronto y hay un periodo casi de un mes en donde el sol no sale, ¿no? En donde la noche es completa y perpetua. Entonces, un grupo de vampiros que viven en el mundo y que tienen que ir saltando del día a la noche y que se han ido moviendo por el planeta, se enteran de la existencia de este pueblo y dicen, pues ahí podemos estar tranquilos 30 días y 30 noches sin que salga el sol, pero pues obviamente cuando llegan lo encuentran poblado y empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Número uno, tienen que alimentarse, y número dos, pues tienen que reclamar el territorio como suyo. 30 días de noche está basada en una novela gráfica, y desde ahí, y esto es un piropo que le voy a lanzar a la película, desde ahí tenía todo, absolutamente todo, para tener una segunda, una tercera parte, pero el final que le ponen a la película, que hasta donde sé es el final que tiene la novela gráfica, el final que le ponen la vuelve realmente una joya, porque no hay posibilidad de hacer una segunda parte con el final que nos está planteando 30 días de noche. Cronos, ¿se acuerdan de Cronos de Guillermo del Toro? En donde un hombre es mordido por un aparatejo que se encuentra ahí entre un montón de antigüedades y eso lo convierte en vampiro. Pues bueno, en Cronos del 83 de Guillermo del Toro, ser vampiro o haber sido contagiado con la mordedura del vampiro es determinante para la historia, es importantísimo. Sí es una película de vampiros, pero es una película de vampiros en donde a lo mejor nadie quería ser vampiro. Y se las recomiendo muchísimo. La verdad, hay una edición por ahí en Blu-ray de súper lujo que no creo que los decepcione. Cronos de Guillermo del Toro. Luego están los dos Nosferatus, el del 22 de Murnau y el del 79 de Werner Herzog, que de nuevo es como rescatar lo que les queda mejor de la novela de Bram Stoker y hacerlo película. Es justo para mí una de las mejores películas, cualquiera de las dos, el Nosferatu del 22 o del 79 de Herzog, es una de las mejores películas que se han hecho de vampiros, ¿no? Y de vampiros románticos, además de vampiros que entregan todo por un amor que ellos mismos no están comprendiendo, y ahí hay otra contradicción entre el vampiro y los humanos, ¿no? Creo que la película está navegando entre esos dos mundos, cualquiera de las dos películas, y lo hace muy bien. Les recomiendo mucho, ya sea el del 22 o el del 79, o los dos, el Nosferatu, primero de Frederick Wilhelm Murnau y el segundo de Werner Herzog. Luego están Los Muchachos Perdidos, de 1987, una película de Joel Schumacher, en donde de nuevo ser vampiro importa mucho. Una familia llega a un pueblo en California mudándose del anterior, y poco a poco el hijo más joven de esta familia se entera que la ciudad, el pueblo, está infestado de vampiros y que su hermano más tarde ha sido mordido por los vampiros y se está convirtiendo en uno de ellos. Ahí se empieza a desarrollar la historia, una historia realmente de risa loca, una historia con muy, muy buenos, ejecutantes. El reparto es muy decente, están haciendo muy bien su trabajo. Es una película que hizo voltear a ver a los vampiros también de una forma en donde no los habíamos considerado, ¿no? Fíjense qué curioso, de un lado, en Daybreakers tenemos esta decisión de los vampiros de salir, estar en la luz, de que los vean, de que estén en medio de nosotros, mientras que por el otro lado, Los Muchachos Perdidos nos habla de un grupo de vampiros que tuvo que ocultarse en un pueblo muy pequeño y que de alguna forma es perturbado por la llegada de estos nuevos visitantes. Es una película bien, bien bonita, incluso inspiradora, ¿no? No estén esperando la gran película de terror, no va por ahí, va por otro lado, pero les repito, no es nada difícil verla. Luego apunté así también al vuelo otros a los que les importa mucho ser vampiros. Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, ¿no? Dos vampiros, uno de un lado del mundo, otro del otro, se van a encontrar y nos van a hablar de cómo están viviendo el mundo contemporáneo. En muy pocas palabras, esa es la sinopsis de la película de Jim Jarmusch. Habrá situaciones, hay una vampira extra por ahí que viene a desequilibrar la situación, pero hay mucho juego, hay muchas conversaciones, hay mucho subtexto en una película muy callada, que lo único que está haciendo es contarnos el reencuentro de estos dos vampiros que estaban divididos por el océano y que a partir de ahora parece
van a estar juntos otra vez. Recomiendo muchísimo Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch. Y para acabar, un peliculón de Park Chan-wook que se llama Thirst o Sed, ¿no? Una película de vampiros coreana, súper elegante, súper sutil, muy clásica en cuestión del desarrollo de las escenas y de los capítulos, con muy buenas referencias a otras películas, al propio cine de Park Chan-wook, repito, muy, muy sutiles, muy poco obvias. Es una película de cocido lento, pero eso no le quita velocidad a lo visual. ¿Por qué? Porque lo visual acaba siendo realmente impresionante. Entonces, si de nuevo quieren entender qué representa para alguien convertirse en vampiro y cómo se tiene que lidiar con el mundo a partir de esa contradicción, chequen Thirst. Creo que es una propuesta muy buena, muy interesante. Hasta donde yo cuando la vi estaba la sala llena, pero no sé si ahora sea una película muy, muy conocida. Sí, obviamente, si tienen chance de verla en pantalla grande, pues adelante. Pero si no, casi todas las que les di aquí están en línea, se pueden encontrar de alguna o de otra forma, y si no, están en DVD y en Blu-ray, no son ningún misterio. Entonces, chéquenlas y luego compárenla con lo que ocurrió con Underworld. Y ya vendrán a decirme si exagero o no, si la película es tan mala o no como les acabo de decir, si la película funciona o no como les acabo de decir. Entonces, esas serían mis otras sugerencias, como la curita sobre la herida, ¿no? Vean estas películas, chequen Underworld y compárenlas. Ahí se las dejo, espero sus opiniones aquí abajo de la bitácora. Salud. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me